Hola psico-killers, ¿cómo estáis hoy? ¿Todo bien? Yo estoy estupendamente. Hoy vamos a explicar cómo escoge exactamente un psicópata o un narcisista a su víctima. Para que tengáis una idea general, la relación con un narcisista o un psicópata empieza así. Ellos son un vaso completamente vacío y vosotros seréis el vaso lleno copado de positivismo, felicidad, sueños, metas. Entonces la relación con el psicópata empieza así y tú poco a poco irás vaciando tus emociones dentro de lo que es el agujero negro que supone el psicópata o el narcisista. Hasta que te quedes completamente vacío y él se quede completamente lleno habiéndote succionado toda tu energía. ¡Vamos con ello! El psicópata nace, el sociópata se hace y el narcisista es egoísta. Los tres carecen de empatía. Psicopsiquis. En caso de que tengas la mala suerte de que un psicópata o un narcisista te haya escogido como su pareja o su juguete favorito, estudiará cómo puede convertirte en su víctima o suplemento. Averiguará por métodos de seducción y manipulación si estás pasando algún tipo de crisis personal, si estás mal con tu pareja, si estás en un momento de no muy alta autoestima, si eres una persona buena, sana, confiada. Si tienes algún tipo de estas características, serás un caramelito para ellos. Y todo esto les facilitará el trabajo a la hora de manipularte, mientras te cuentan sus despiadadas mentiras. ¡Qué miedo, eh! Antes vas a tener que haber reunido una serie de condiciones. Por ejemplo, que seas la persona más popular de tu empresa, o que tengas dinero, o que seas carismático o carismática, que seas el rapero más popular de tu barrio, que tengas una vida atractiva e insuperable, o que tengas un círculo social amplio y de gente de interés para el psicópata o narcisista. No olvidemos que los narcisistas y los psicópatas se mueven por el interés, y verán qué les puedes aportar tú como su nuevo suplemento. Si eres técnico de sonido, te harán su víctima para que les lleves a conciertos. Si eres azafata, te victimizarán para que les hagan los vuelos más baratos. Si tienes moto, te conquistarán para que les lleves de viaje, o si por ejemplo eres tatuadora, te victimizarán para que les hagas los tatuajes gratis. En fin, interés puro y duro. En segundo lugar, no olvidemos que los psicópatas y narcisistas mayormente están formados por ego. Básicamente el ego es la personalidad que nos creamos y la autoidea ficticia que tenemos de nosotros mismos. Al estar mayormente formados por su ego, carecen de conciencia. Con lo que esta gentuza no busca personas, busca objetos o juguetes para entretenerse durante un tiempo. Un mes, 2, 3 meses, 4 meses, 5 años, da igual, para ellos es un tiempo. Para elevar su ego, los narcisistas o las narcisistas buscan principalmente retos, y así se pueden demostrar a sí mismos lo válidos que son. Remarcar que esta gente en el fondo es acomplejada, insegura y con muy baja autoestima. Por eso son superficiales y tienen que aumentar su valía a través de cosas externas. Yo personalmente les llamo los rey Midas de la mierda, porque todo lo que pasa a su alrededor o todo lo que toca lo convierten en basura. Normalmente se buscan retos como gente que esté en pareja para destrozar su matrimonio o su noviazgo, o puede que la narcisista se acueste con 2 hermanos para romper su lazo fraternal, o puede que un narcisista busque una mujer madura para acostarse con ella, pero no antes de haberse acostado con su hija. ¡Qué cracks son, eh! Recuerdo una historia de una narcisista que fue a hacer un salto en paracaídas. Recordemos que necesitan emociones fuertes para sentirse vivos ya que están vacíos por dentro. Y la narcisista en sus alardes de llamar la atención tanteó al piloto del avión para ver si le convertía en su víctima, con la intención de que todos los saltos en paracaídas le saliesen gratis, no porque le despertase algún tipo de interés personal del piloto. A ver, no hay nada de malo en que te guste el presidente del gobierno, el actor de moda, el cantante más sexy de la televisión o la nadadora que ha ganado las olimpiadas, pero que solo valores lo que te puede aportar esa persona por su profesión es un poco psicópata, ¿no? Los narcisistas, los psicópatas, los narcisistas no quieren decir que te asesinen, no están todos en la cárcel, solo está el 4% del 13% de la población mundial, ese 9% vive entre nosotros y están al lado, puede ser un familiar, puede ser un amigo, un vecino, un jefe, un compañero de trabajo, tu pareja, cualquiera puede ser un sociópata, un psicópata, un narcisista, no por ello tienen que estar en la cárcel y lo que hacen principalmente ellos es engancharte y succionarte todas tus emociones, tu positividad, tu buen rollismo. Eso te lo van a quitar, te van a dejar como un zombie. Mirad, psico-killers, podéis pensar que sois unos seductores o unas seductoras, que sabéis controlar perfectamente vuestras emociones, que sois los más guays y que os podéis acostar con un narcisista o una narcisista saliendo ilesos. A nadie le amarga un dulce, ¿no? Pues quiero que tengáis en cuenta que esta gente es ultra mega manipuladora y cuando estéis metidos en una relación con ellos o con ellas, ya será demasiado tarde. Me estoy trabajando mucho estos vídeos para que todo el mundo conozca este tipo de trastorno. Si después de lo que estáis aprendiendo caéis en las garras de uno de estos monstruos, os crujo. Es broma, pero en serio, mirad y tened mucho cuidado con quien os juntáis. La vida es solamente una. Por favor, compartid mucho estos vídeos. Con que ya solo salvemos a una persona, todo este trabajo habrá merecido la pena. Hay que salvar a las víctimas de los psicópatas, sociópatas y narcisistas que están en nuestro entorno. Hay que echarlos lejos.
Bien, si tienes alguna duda al respecto, si tienes algún comentario, déjamelo aquí debajo. Por favor, comparte, que hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Con estos vídeos se le puede ayudar a mucha gente. Suscríbete, dale al like y todo lo posible para que este mensaje llegue al máximo número de personas posibles, porque cuanto más conozcan este tipo de trastornos, menos víctimas existirán. Mirad, psico-killers, a ver cómo os explico yo esto. Podéis pensar que estáis muy bien por dentro, que sois seductores, que sois seductoras, que sois unos ganadores, unas ganadoras, que sois increíblemente irresistibles y que podéis con todo, que nadie os va a dominar, que nadie va a controlar vuestras emociones, que sois los mejores, que sois dueños de vuestros actos y de vosotros mismos, que no hay nada ni nadie que os pueda desequilibrar en este mundo. Pero tenéis que pensar que cuando sois así, no estáis jugando en la misma liga que juega un psicópata, un narcisista y un sociópata. Tú eres una persona a lo mejor completa, que te sientes llena, y algo así es irresistible totalmente para un psicópata, un sociópata y un narcisista. Entonces, como tengas la mala suerte de que te han elegido como su víctima, vas a estar jodido, porque tú vas a entrar en una relación poco a poco personal, se convertirá en una relación personal sexual y finalmente estarás metido en una relación con ellos. La palabra es sometimiento. Tú, desde tu grandeza, desde tu autogestión, desde el control que tienes sobre ti mismo, intentarás comprender a la otra persona y empatizar con ella cuando existan diferentes conflictos. Y ahí es cuando van a empezar los problemas. Como estarás enamorado o enamorada, empezarás a ceder, empezarás a pensar que tú tienes el problema, te preguntarás si la solución está solamente en ti y no en la otra persona. Cuando empiecen a ocurrirte estas situaciones, habrá una lucha dentro de ti de la persona que tú eres y en la que te tienes que convertir para mantener el psicópata, el sociópata o el narcisista o la narcisista o el sociópata o la psicópata a tu lado. Y ahí es cuando vas a tener un montón de problemas emocionales. Lo más importante de todo esto es que a ti cuando te guste una persona, una chica, un chico, da absolutamente igual y tú quieras empezar a interactuar para tener algún tipo de relación con dicha persona, intentes identificar muy bien si esto es una persona normal o es una persona con trastorno. Al principio serán actores reguleros normalmente porque tienen que simular las emociones ya que ellos carecen de estas. Pero si tú empiezas a detectar cosas extrañas en la relación y pequeñas pruebas que te ponen para saber cuál es tu grado de enamoramiento, alarma. Si estás en esa situación y crees que vas a poder con ella, te estás completamente equivocando. Estos vídeos son solamente para avisar, para prevenir, para la gente que esté en una situación detecte ese trastorno, ya que una vez identificas el trastorno es mucho más fácil salir de ahí. Tómatelo como quieras, piensa lo que te dé la gana, haz lo que te convenga, pero no dejes de tener en cuenta este mensaje. Tú, si estás con un sociópata, un psicópata o un narcisista, o una narcisista, una sociópata o una psicópata, y eres un ser empático, tienes todas las de perder. Es como irte a la guerra sin fusil. Estás perdido. Si detectas a una persona en tu entorno que puede que tenga este tipo de trastorno, solo vas a poder hacer una cosa. Corre.